nuestra charla, que el día de hoy se denomina Insolvencia Económica, Reorganización Empresarial y Mecanismos de Negocios en Épocas de Emergencia. Esta charla se hace entre una alianza entre Urazán Abogados, firma de abogados, y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO. El objetivo principal de esta conferencia es mostrar a los empresarios la existencia de herramientas que brinda la ley, a través de las cuales puede proteger, blindar y salvaguardar sus bienes frente a situaciones de crisis e iliquidez que le generen a mediano o largo plazo tranquilidad a sus finanzas y su flujo de caja. Entonces tenemos hoy como conferencista al doctor Juan Carlos Urazán Ariméndiz. Él es profesional en Derecho, con estudios en Derecho Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Es abogado, asesor desde hace más de 16 años. Ha participado en la creación y el fortalecimiento de compañías tanto privadas como del Estado. Dada su trayectoria profesional, el doctor Urazán asesora a grandes y medianas empresas en Colombia en áreas legales, administrativas, laborales y económicas. Con más de 150 procesos, es reconocido como uno de los más importantes especialistas en la ley 1116 del país. Lo acompañará su coordinador comercial, el doctor Robert Urazán. Entonces, doctor Juan Carlos, toda la audiencia es suya y muchísimas gracias para concretar esta alianza entre ANATO y Urazán y abogados. Doctor Urazán, ¿me escucha? Desde luego, sí, ya ahí estoy escuchando bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, primero que todo, buenas tardes para todos. Agradezco enormemente a ANATO, a la doctora Paula Cortés, presidenta ejecutiva, al doctor Julián Torres, director ejecutivo, a la doctora Adriana Castellanos, subdirectora jurídica, a la señorita Mónica, que nos ayuda en la parte de logística y de comunicación. Desde luego, un saludo especial a todos los asistentes a esta charla. El tema central de esta conferencia tiene que ver con dos puntos fundamentales. El primero de ellos es la reorganización empresarial y el segundo tiene que ver con negociaciones en tiempos de crisis extrema. Pero antes de, digamos, empezar de una manera directa con lo que ha sido el objeto de esta charla, permítase de una manera muy rápida ponerlos en contexto a todos ustedes respecto de cuáles son las implicaciones económicas que está desencadenando esta pandemia, para luego hablar un poco de posibles escenarios y manejos que pueda dársele a esta situación. Y antes de esto, es importante que todos aquí sepamos que esta situación de dificultad económica no es exclusiva ni motivada únicamente por el COVID-19, sino que ya el mundo, desde el año 2018 y buena parte del año 2019, ya estaba teniendo problemas en lo que a el crecimiento económico se esperaba. Fíjense cómo en un país como China, ya se presentaba una desaceleración económica en donde la venta de los vehículos decrecía cerca de un 8%, y ese es un indicador muy importante para esa economía. Ya se presentaba una importante fuga de capitales de ese país. Una proyección daba cuenta de que un crecimiento esperado del 7.5% sobre el Producto Interno Bruto se dio únicamente en cerca del 6.3% para el año que viene. Eso en lo que corresponde a China. Más, sumado a lo que se conoce como la guerra económica con los Estados Unidos, también desencadenó en una serie de problemas de tipo económico en Europa, en donde países como Italia, Alemania, Francia, España, también presentaron un retroceso en lo que tiene que ver con el crecimiento económico de esas economías. A su vez, la economía latinoamericana
también se vio afectada, porque en países como Argentina, el retroceso del Producto Interno Bruto decreció menos 2.5%. Ahora, un país como Venezuela, sobre el cual no vale profundizar mucho porque de todos es conocida la enorme dificultad que presenta en cuestiones económicas, pero que también, sumado a eso, tenemos problemas económicos en México. Y entonces, fíjense ustedes cómo esta situación ya hacía pensar que el año 2020 tendría una serie de problemas económicos que, aunque si bien no llegasen a una situación de decrecimiento, sí hacía pensar que el crecimiento económico no iba a estar por encima del 2%, y eso, por supuesto, tiene unas implicaciones. Igual ocurre con la economía del Medio Oriente, en donde normalmente las tensiones económicas, las dificultades respecto a lo que corresponde al traslado del petróleo, que comanda en buena parte Irán a través del Estrecho de Hormuz, hacían, repito, considerar una dificultad en el capítulo económico. Y allí ya entonces nos ubicamos en lo que bien corresponde a lo que ha traído consigo la pandemia que hoy estamos con gran preocupación enfrentando. Entonces, a manera de una conclusión inicial, podríamos decir que ya a una economía resentida y con dificultades se le viene a sumar una situación extremadamente caótica que no tenía en las épocas recientes un punto de comparación. Y en ese orden de ideas, entonces, puedo entrar ya a hablar de un segundo punto de lo que es esta charla y que corresponde a una serie de proyecciones de hacia dónde podría llegar la economía, advirtiendo desde luego que es única y exclusivamente eso, proyecciones. Una primera proyección daba cuenta de manera inicial, dictada por muchos de los especialistas, no solo en cuestiones económicas, sino en otras áreas, que si el problema del aislamiento se pudiese controlar para el mes de mayo, ya entonces habría una dificultad económica que implicaría que empresas de mediano y empresas de pequeña entidad ya se verían afectadas por esta situación, que el nivel de desempleo podría, para el caso colombiano, aumentar estando de un 12.5, 13%, subir a un 15, 16%. Pero ese es un escenario, digamos, realista, pero hoy desfasado un poco bajo el entendido que la real situación da cuenta que en el mejor de los escenarios posibles, esta crisis nos tomará, cuando menos para determinados sectores de nuestra economía, todo lo que corresponde al año 2020. Incluso con las posibilidades de que en determinados sectores esto se lleve más allá de lo que podría ser el primer semestre del año 2021. Y si nos ubicamos ya en ese siguiente escenario, ya no solamente habrá un cierre importante de empresas de mediano y pequeño tamaño, sino también en ese escenario, desde luego, las empresas grandes también se verán seriamente afectadas. Y qué decir de lo que eso implicará para la pérdida de empleo, no solamente en nuestro país. Fíjense ustedes cómo las proyecciones de la Organización Internacional de Trabajo, supremamente conservadoras, daban cuenta hasta hace alrededor de unos 15 días que en el mundo se perderían entre 5 y 25 millones de puestos de trabajo, cuando la realidad da cuenta que solamente en los Estados Unidos, hasta comienzos de esta semana, cerca de 27 millones de trabajadores habían solicitado subsidios de desempleo. ¿Eso qué hace pensar? Que el punto alusivo a la pérdida de empleo podrá perfectamente ubicarse en rangos superiores a un 15 o un 20%. Es decir, que más de 120 millones de personas en el mundo se verán afectadas. Y en Colombia, en lo que
específicamente se refiere, también consideraría uno que una proyección conservadora daría cuenta de que la tasa de desempleo podría estar sobre el 17%, pero hay quienes consideran, entre ellos quien les habla, que este podría ubicarse por encima incluso del 20%. Para eso simplemente basta con ver nuestra realidad económica actual, en donde hoy la mayoría de sectores de la economía están absolutamente enfriados, están absolutamente contenidos. De acuerdo a eso, entonces, vamos a mirar ahora el tercer punto de lo que es esta charla, que tiene que ver un poco con un análisis muy rápido, desde luego, respecto a aquellas medidas adoptadas por nuestro gobierno para contener la expansión del coronavirus. Y en ese orden, permítaseme decir que básicamente este gobierno ha tomado dos series de medidas. Una, bienvenidas por supuesto, son aquellas que tienen que ver con la protección de la salud fundamentalmente. Y por esa vía, entonces, evitar que se expanda la pandemia, evitar que haya personas que no puedan acceder a los servicios de salud, que las UCI se mantengan en promedios de desocupación relativamente bajos, de tal manera que cuando llegue el problema a un nivel mayor, digamos, esos espacios tengan la posibilidad de atender en mayor y en mejor medida a las personas que así lo requieran. Esa ha sido una de las primeras medidas, muy de la mano con lo que corresponde a garantizar que las personas menos pudientes, las personas más afectadas y menos favorecidas por esta situación, y nos referimos a aquellos sectores de la población que bien corresponderían a sectores de pobreza o de miseria, se les pueda garantizar el punto de alimentos y un ingreso mínimo. Ahí entonces está la primera situación o paquete de medidas adoptadas por el gobierno nacional. Repetimos nosotros con acierto, aunque algunos podrían considerar que frente al tema de subsidios económicos para las clases más desfavorecidas, pareciera que cerca del 0.5% del Producto Interno Bruto es insuficiente para atender esa situación, porque en principio se proyectarían entrega de recursos para lo que son los meses de abril y mayo. Pero si se considera sanamente que esto nos va a llevar a otros meses adicionales, entonces quiere decir que ahí el problema va a ser mayor para el gobierno y para sus arcas. Ahí el primer paquete de medidas y luego viene otro que ya corresponde al capítulo propiamente empresarial. Y las medidas, digamos, en este punto son de diversa índole y de diversa entidad. Hay digamos, medidas que tienen que ver con la entrega de una serie de créditos para determinados sectores de la economía. Ustedes recordarán que inicialmente a través de Bancoldex se pusieron a disposición de bancos de primer nivel cerca de 250.000 millones de pesos. Luego hubo la necesidad de aumentarlo a 350.000 millones para destinarlos prioritariamente al sector aéreo, lo que corresponde al sector turismo y espectáculos. Pero realmente esos recursos se agotaron de una manera muy, muy acelerada. Igualmente otros sectores de la economía tienen como o son destinatarios de esta serie de créditos, pero con varios problemas aquí. El primero es fundamentalmente que si bien esas medidas del gobierno que han escuchado ustedes, se habla de que 20, 25 billones de pesos, otros incluso lo aumentan cerca del 8 o el 10% del Producto Interno Bruto Nacional, es decir, que podríamos estar hablando al final de todo un ejercicio de 60 o 70 billones de pesos, al ponerlos en la economía, digamos que es una decisión importante, es una decisión relativamente sabia, porque está inyectando a una economía en crisis recursos que le permitan, por supuesto, dinamizar mejor la economía. Pero ¿cuál ha sido el problema desde nuestro punto de vista? Y es que esas decisiones gubernamentales no han estado en la práctica soportadas por un comportamiento lineal por parte de las entidades financieras, porque estas, en buena medida, continúan con un punto y es el de exigir
a todas aquellas medianas y pequeñas empresas que requieran el crédito, le solicitan una serie de documentos como si estuviésemos hoy en una época de normalidad y obviamente nada más alejado de la realidad. Hoy, digamos que por eso una de las propuestas que ustedes habrán escuchado por parte del gremio que a ustedes representa, es que precisamente haya recursos que vayan destinados directamente, sin pasar por las entidades financieras, sino que se entregue de manera directa, repetimos, al empresario. Porque eso evitaría precisamente la paquidermia de las entidades financieras en este punto. Esa decisión sería bienvenida. Pero entonces digamos que de una manera fundada por demás, todo lo que corresponde al capítulo de ayudas, de apoyo gubernamental a través de entrega de recursos, si bien han podido aliviar algunos sectores en particular, nosotros hemos considerado, lo hemos dicho a lo largo de muchas de estas conferencias, es que ha sido francamente insuficiente ese apoyo y que hoy en buena medida por esa vía no se está brindando el apoyo empresarial que se requiere. Se necesita en momentos de crisis como la que estamos viviendo, decisiones extraordinarias, decisiones dotadas de un altísimo nivel de innovación y de creatividad, como podría ser también como lo ha sugerido FENALCO y otras agremiaciones, que hoy un punto central, ¿cuál es de esta dificultad? Y en particular me refiero al sector que a ustedes representan y en el que ustedes se desenvuelven. En una crisis en la que no hay ingresos, en la que no hay la posibilidad de obtener unos recursos que permita atender una operación, bien mediante el pago de los salarios, bien mediante el pago de los arriendos, o frente al tema de lo que tiene que ver con la proveeduría. Al no haber esa clase de ingresos, pues desde luego entonces entramos en una situación de extrema gravedad, porque distinto es cuando, ya lo vamos a mirar en un momentico, una empresa está en una situación de dificultad motivada por una disminución de sus ingresos o por un elevado endeudamiento. Casos en los cuales pues hay una serie de medidas que permitirían conjurar en buena medida una situación como esa. Pero cuando resulta que las situaciones de inexistencia de ingresos motivado por decisiones, por un lado COVID-19 y por el otro medidas de tipo gubernamental que mantienen cerrado toda una operación, entonces la situación, por supuesto, entra en una situación de altísima complejidad y ya vamos a mirar en unos minuticos cuáles podrían ser una serie de planteamientos para mejorar una situación como esta. Y lo que hemos dicho también es que hoy en día todas las decisiones que se tengan que adoptar por parte de los empresarios, por parte de ustedes, tienen que ser decisiones de supervivencia. Es decir, acá no podremos pensar en ninguna otra decisión que nos haga pensar en estos momentos que la compañía vaya a entrar en un proceso de crecimiento y o de mantenimiento de ingresos. No, hoy lo que corresponde es tomar una serie de medidas extremas que les permitan a todos ustedes subsistir ante esta situación. De suerte que cuando ocurra que finaliza esta situación y empieza nuevamente una etapa de normalización, una etapa de gradualidad frente al tema de mejoramiento de las prestaciones de los respectivos servicios de ustedes y de la economía en general, pues ustedes estén preparados para poder enfrentar esa nueva situación que por supuesto ya sería totalmente diferente. Y en ese orden entonces, digamos que vamos a revisar si las decisiones adoptadas por nuestro gobierno en el punto laboral se compadecen con una realidad de falta de ingresos. Y desde ya entonces podría uno perfectamente concluir que no hay relación entre esas medidas y la posibilidad de mantener el empleo. Y esto por las siguientes razones. El Ministerio de Trabajo se ha dedicado fundamentalmente a pregonar y hasta a satanizar una serie de herramientas establecidas en nuestra legislación laboral que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de que ante una situación como la que se está viviendo se puedan
hacer uso de figuras como la suspensión de los contratos de trabajo. Esta es una figura extraordinariamente útil para momentos como este, en donde advierto, el COVID-19 por sí solo no podría considerarse como una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, más allá de su extrema gravedad. Pero sin embargo, si a eso se le suma una decisión gubernamental que impide el desarrollo operacional, que impide que los trabajadores no puedan acceder a sus lugares de trabajo, entonces por esa vía ya y en conjunto esas dos situaciones ya nos tendrían a nosotros en una situación de fuerza mayor que permitiría en un momento dado considerar como la suspensión de un contrato de trabajo como una herramienta para mantener el empleo, no terminar los contratos de trabajo y así poder de una u otra manera aliviar a las compañías. Pero entonces, si la decisión del gobierno es apoyar realmente el empleo, entonces habrá que entrar a tomar otra serie de medidas de muchísima mayor entidad, como tiene que ver una que ha propuesto FENALCO y que corresponde a que haya una división en el pago de los salarios tripartito en donde gobierno, empleadores y empleados asuman una parte de lo que correspondería con el pago de los salarios. Otra figura es la que tiene que ver con las vacaciones, que pues es una figura desde luego permitida por la ley, establecida por la ley, en donde parece una herramienta interesante, pero con el problema de que yo puedo darle unas vacaciones colectivas a los trabajadores, pero eso genera igual unos pagos que en estos momentos realmente son difíciles de realizar habida consideración de la falta de ingresos por parte de las diversas empresas. Y otras medidas tienen que ver, también son relativamente bienvenidas, de suspender el pago de las cotizaciones en pensiones. Inicialmente el gobierno hablaba de 3 meses. Realmente el decreto lo que considera es que la suspensión será única y exclusivamente por un tiempo de 2 meses. Entonces, en conclusión, frente a este punto de las medidas gubernamentales, algunas son bienvenidas, otras no se han podido concretar en la práctica porque son realmente pocos los empresarios comparado con el nivel de empresas que hay en Colombia que han tenido el acceso a esta clase de créditos. Y hoy en particular, en una situación de ausencia de ingresos y en una situación de necesidad de supervivencia empresarial, no hay lugar a situaciones diferentes, a que sea a través del apoyo de parte del gobierno a las diversas empresas, a través del cual éstas puedan mantener y conservarse dentro de los respectivos sectores de la economía. Si no se da una situación de esas, realmente va a ser muy difícil poder superar esta situación actual. Entonces, y con esto concluyo esta tercera parte de mi intervención, que tiene que ver entonces con decisiones gubernamentales, en donde consideramos que han faltado muchísimo más realismo y ejecución frente a lo que corresponde a entrega de recursos para que el empresario pueda, ante una situación de falta de ingresos, mantener, así sea de manera aislada, si es que se puede utilizar el término, para el pago de los salarios y para el mantenimiento mínimo de sus respectivas operaciones. Ahora, frente a lo que correspondería con el capítulo de la liquidez empresarial en un tiempo de estos, entonces ustedes cómo, y en esto siempre he sido enfático y claro en las diversas charlas que hemos tenido la posibilidad de dictar, gracias a Dios, y es que estamos en una situación de extrema gravedad en donde precisamente el abanico de posibilidades para generar liquidez en una compañía, pues cada vez se ve más recortado, porque ordinariamente en situaciones relativamente difíciles, pero no como esta, pues obviamente el empresario adopta medidas como reducir los gastos y los costos de su operación. Hoy lo que corresponde es poderla achicar a su más mínima expresión, es decir, que la operación de cada uno de ustedes esté única y exclusivamente concentrada en la posibilidad de supervivencia, de sobrevivencia, hasta tanto cambien un poco las reglas actuales.
Medidas como, por supuesto, seguir operando, pero con la restricción que tenemos, esto se dificulta. En la medida en que haya la posibilidad de tener devoluciones de impuestos por solicitarle al gobierno, nosotros desde hace alrededor de 2 meses tuvimos la posibilidad de presentarle al gobierno nacional una serie de solicitudes en beneficio de los empresarios. Algunas de ellas fueron acogidas, como lo vamos a mirar en unos momentos, pero especialmente una tenía que ver con el tema de que se agilizara la devolución de impuestos por parte de la DIAN, porque esos no son recursos de esta entidad, no son recursos de los empresarios, y que hoy, en la medida en que se les devolviesen de una manera mucho más rápida, tendrían entonces capital de trabajo para poder, repito, mantener a flote una operación empresarial. Y el punto de lo que tiene que ver con recuperación de cartera, pues habrá que mirar entonces una situación y es, por supuesto, cada empresa en particular evaluará y tomará estrategias para recuperar cartera en la medida en que lo tenga, pero con un agravante enorme. Y es que hoy precisamente se ha generalizado, se ha colectivizado el punto de lo que tiene que ver con el incumplimiento de las obligaciones en virtud a qué? A cuando no le paga B y B no le paga a C. Entonces, así se van sumando factores que en últimas hace que no haya pagos, haya una cesación de pagos enorme hoy en la economía. Luego entonces el capítulo de lo que tiene que ver con estrategias de recuperación de cartera es francamente complicado. Y eso entonces nos ubica en el otro punto que ya lo decíamos, y es que ante la estrechez de posibilidades para que la empresa directamente pueda generar liquidez, entonces hoy lo que corresponde es al punto de que estos auxilios, subsidios, beneficios, acceso al crédito, pues corresponda necesariamente al gobierno. Es el gobierno el llamado a apoyar hoy al empresariado en Colombia, porque desde luego a ningún gobierno le conviene que las empresas entren en una situación generalizada de cesación de pagos por el impacto económico y social que eso representa frente a las diversas economías. Ahora, ¿por qué hemos dicho nosotros y por qué en buena medida estas charlas tienen que ver un punto con el capítulo de la liquidez empresarial? Porque en buena medida, y con esto paso a exponer el siguiente punto de mi intervención, es el que consideramos nosotros puede ser el mejor camino para obtener esa liquidez. Y esto ya me deja en el campo de lo que son los procesos recuperatorios, procesos de reorganización empresarial, para darle paso a mi último punto de esta intervención, que tiene que ver con el decreto 560, que en buena medida seguramente ustedes ya lo han escuchado y que desde nuestra óptica tal vez es la principal y mejor herramienta adoptada por el gobierno nacional de los tantos decretos que ha emitido para conjurar un poco lo que es la crisis empresarial, como lo veremos en un momento. Señores, señoras, una crisis empresarial como estas necesariamente le implica al empresario tomar medidas, adoptar una serie de decisiones que, repitiendo tantas veces lo que ya he dicho, logre que haya una supervivencia empresarial para cuando cambie el escenario de cosas, el statu quo actual, pueda entonces enfrentar una situación futura de cambio. Normalmente, y eso lo demuestra la historia económica mundial, cuando se han presentado desaceleraciones o incluso depresiones económicas de demasiada importancia, lo que ocurre es que al final termina cayendo la economía hasta un punto negro, pero a partir de ese momento empieza un crecimiento importante que hace que aquellos que estén preparados para enfrentar esa situación son los que finalmente más se benefician. La economía de Estados Unidos en la Gran Depresión de 1929 llegó a tener tasas de decrecimiento entre el 8 y el 13%,
de los años 1929 a 1933-34. Pero cuando inmediatamente empezó el crecimiento, llegó a tasas del 14% de crecimiento. Eso es francamente importante porque desde luego que también es un punto de los que quiero aquí resaltar. Más allá de todas las dificultades enormes, sabemos nosotros, por las que ustedes y todos estamos atravesando, es bueno que ustedes sepan que siempre habrá una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad para adecuar una operación empresarial a una situación, a una nueva realidad. Por ejemplo, Cine Colombia, que también es una situación, el de entretenimiento hoy complicado, pues está vertiendo su operación, está llevando su operación a algo que, bueno, me parece realmente interesante y es vendiendo comida, vendiendo sus alimentos, el perro caliente, las crispetas, así, ya están pensando en llevar pantallas a determinados lugares para que a través de vehículos, como se hacía antes, las personas puedan ver esta serie de películas. Y así todos, desde luego, absolutamente todos, debemos enfrentar una situación a través del cambio, a través de lo que es una innovación a la cual yo, por supuesto, los invito. Por más difícil que se vea el camino, por negras que parezcan las expectativas, siempre, absolutamente siempre, habrá una oportunidad para cambiar, para mantenerse, incluso para crecer. Y eso no es un comentario, ni más faltaba, personal, pero que sí es bueno comentarlo acá, porque sabrán ustedes que Rockefeller en el año precisamente 1928 perdió el 90% de su patrimonio, siendo para ese momento el hombre más rico del mundo. Y él lo que dijo es, mire, a lo largo de mi vida, para ese año tenía 92 años, he conocido infinidad de crisis. Y lo que aprendí de todo es que siempre todas terminan nuevamente con crecimiento. Entonces de esta vamos a salir todos, de esta vamos a sobreponernos, pero yo tengo que invitarlos desde luego a que, por favor, trabajemos unidos para mantener la empresa, para mantener el empleo con todas las, porque en otros momentos podamos decir, lo logramos. Y eso ya entonces me ubica en el último punto, en los últimos puntos de nuestra intervención, que tiene que ver con los mecanismos legales existentes para abordar situaciones de crisis. Y como el decreto 560 contempla una situación excepcional, extraordinaria, entonces voy a simplemente a limitarme a hablar de lo que es el proceso de reorganización ordinario consagrado en la ley 1116 para luego darle paso a lo que corresponde al mecanismo extraordinario de negociación de emergencia establecido en el decreto 560 con los beneficios que ello implica. Y vamos a explicarlo de una manera muy concreta y muy puntual de la siguiente manera. El proceso ordinario de reorganización empresarial supone necesariamente, como también el de emergencia consagrado en el decreto 60, que el empresario, cualquiera que él sea, se encuentra en una situación de cesación de pagos. ¿Qué quiere decir eso? Que revisado un estado financiero de una compañía, deberá observarse los siguientes presupuestos. Primero, que la empresa se encuentra incumpliendo 2 o más obligaciones frente a 2 o más acreedores, con un vencimiento de esas obligaciones superior a 90 días. O que la empresa tiene 2 o más procesos ejecutivos iniciados por 2 o más acreedores y en cualquiera de los 2 casos que acabo de explicar, el valor de esas obligaciones representa cuando menos el 10% del pasivo total. Con un ejemplo lo podré explicar con mayor precisión. Una empresa, cualquiera que ella sea, tiene un pasivo total de 1.000 millones de pesos. Resulta que para ubicarse en ese presupuesto de admisibilidad para la insolvencia, entonces se requerirá que de esos 1.000 millones tenga obligaciones vencidas por más de 90 días que sumado en valor corresponda mínimo a 100 millones de pesos, que hoy pareciera no difícil. ¿Por qué razón? Porque ante la generalidad de incumplimientos
pues muchas están en una situación como esta. La superintendencia ha proyectado hoy, quiero comentarles, hay alrededor de 2.700 procesos de reorganización empresarial activos, comprometidos allí cerca de 50 billones de pesos y alrededor de 120.000 empleos. Eso es lo que corresponde a empresas que se encuentran hoy en procesos de insolvencia. La firma a la que yo represento y donde yo soy el apoderado de las empresas que están en esta clase de procesos, tienen cerca de entre 15 y 20.000 empleos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en Urazán Abogados representamos un número muy importante de empleos que están comprometidos en los puntos de insolvencia. Por eso fuimos de los primeros que pregonamos la necesidad de que hubiese una reforma al régimen concursal y que consagrase medidas extraordinarias, como ya las vamos a ver. En buena medida, muchas de ellas fueron acogidas. El proceso de reorganización, entonces, supone, repito, que haya un presupuesto de admisibilidad, que es la cesación de pagos, encontrarse dentro de esa situación. Cuando una empresa se encuentra en una situación como esa, entonces, y se toma la decisión de acogerse a un proceso de recuperación, un proceso de reorganización empresarial, entonces lo primero que tendrá que hacer es preparar la información necesaria para ello. Y entonces esa información es fundamentalmente la siguiente: unos estados financieros correspondientes a los 3 últimos ejercicios, es decir, años, para el caso que estoy intentando poner, es años 2019, 18, 17. A su vez, estados financieros con corte al mes inmediatamente anterior a la fecha en la cual se pretenda presentar la solicitud de reorganización empresarial. Y entonces aquí hago el siguiente parangón, porque estamos aquí mirando un proceso ordinario de recuperación empresarial. Pero como el decreto 560 ha consagrado que aquellos deudores empresarios afectados por las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia económica podrán presentarse a un proceso recuperatorio de los que estoy mencionando. Entonces, para ello se requiere estar también en ese presupuesto de incumplimiento, cesación de pagos. Y ellos tendrán que presentar esa información, los estados financieros que acabé de citar, más una memoria de crisis, que es un documento contentivo de las razones por las cuales la empresa tiene que acogerse a un trámite concursal, que desde luego pues no es difícil en un momento de estos relacionar las causas de crisis, porque hay una génesis en lo que tiene que ver con decisiones gubernamentales de imposibilidad de operar, pero adicionalmente motivado por circunstancias extraordinarias que bien ustedes conocen para contener el virus. Entonces ahí fácilmente será trabajable lo que corresponde a explicar las causas de crisis de esta situación. Y a eso le sumamos un plan de negocios que no es nada distinto a un documento a través del cual el empresario proyecta la visión de su empresa y cómo va a enfrentar y cómo va a superar esas causas de crisis. Y ese punto es bien importante, el plan de negocios, porque ese documento tanto debe presentarse como los que acabo de explicar en los procesos ordinarios de reorganización, como en el nuevo que voy a explicar en un momento. Es decir, todos estos documentos hay que tenerlos preparados. A eso me refiero: estados financieros de 3 ejercicios anteriores, estados financieros corte mes inmediatamente anterior, memoria de crisis, plan de negocios, una relación detallada de los acreedores debidamente clasificados, más un inventario de activos y pasivos. Son documentos, repito, que aplican para uno u otro proceso. La diferencia estriba en lo siguiente, y es que a través del decreto 560, lo que ha considerado la superintendencia es que ese deudor perjudicado por toda esta situación presenta la solicitud y el juez del concurso, bien la superintendencia de sociedades o bien los jueces civiles del circuito, dependiendo de la naturaleza de la empresa o de si es una persona natural comerciante, entonces de una manera expedita, rápida, célere, admitirá a la empresa al proceso concursal o de negociación extraordinaria de pasivos. Hoy en día,
uno presenta un proceso recuperatorio bajo el amparo de la ley 1116, perfectamente puede demorarse 3, 4 meses en ser admitido. Ahora, con esta normatividad, quien se pretenda beneficiar del decreto 560, que es un apéndice de lo que es la ley 1116, pues dice la superintendencia, o será la superintendencia, según lo establece el decreto 560, quien admita sin necesidad de hacer un análisis, una auditoría sobre la información que le esté presentando el deudor, porque esta será responsabilidad del deudor, de su contador y de su revisor fiscal. ¿Qué quiere eso entonces decir? Que hoy cualquier empresa que se encuentre afectada por esta situación perfectamente puede de una manera muy rápida, preparando esta información de una manera técnica, porque obviamente la ley lo que dice es que se tiene que presentar con la solicitud, entonces se admite y para el caso del decreto 560 inicia una etapa de negociación para finalmente lograr el acuerdo de reorganización. ¿Cuál es el punto importante de lo que tiene que ver con esta situación de negociación extraordinaria cobijada por el decreto 560? Y es que, radicada la solicitud, admitido en términos muy rápidos, comienza una etapa de 3 meses. De 3 meses para que se le presente al juez respectivo el acuerdo correspondiente, es decir, el documento a través del cual deudor, la empresa, en crisis o en dificultad, con sus acreedores, con las mayorías, llegan a unos acuerdos en donde se establecerá cómo pagar lo que está debiendo. ¿Y por qué entonces nosotros decimos que esta es una situación importante para mejorar la liquidez de la empresa? Pues porque en cualquiera de los dos escenarios, me explico, en el proceso ordinario de reorganización y este extraordinario de negociación, cuando se radica la solicitud, desde el momento en que se radica la solicitud, a cualquiera de las dos situaciones la cobija una serie de limitaciones establecidas en el artículo 17 de la ley 1116, que pasan porque a partir de ese momento, radicada la solicitud, ya no le podrán pagar quienes se hayan acogido a estos procesos a ninguno de sus acreedores, a ninguno sin excepción, ni a la DIAN, ni a los trabajadores, ni a las entidades financieras, ni a absolutamente a nadie, a ninguna clase de acreedor. Y entonces, si usted, señor empresario, no paga esa clase de acreencias, eso implica que esos recursos que le van a ingresar a su compañía, pues le van a mejorar la liquidez, habida cuenta de que no tendrá que disponerlos para pagar obligaciones nacidas hasta ese momento. ¿Las cuales en qué momento se van a pagar? Pues cuando empiece a ejecutarse el acuerdo de reorganización, que ya lo vamos a mirar con un poco más de detalle. Como estoy trabajando de manera paralela el proceso ordinario y el proceso extraordinario, haciendo énfasis en que hoy esta situación lo obliga a uno más inicialmente a pensar en el proceso extraordinario, el de los 3 meses de negociación, entonces, ¿qué es importante aquí tener en cuenta? Varias cuestiones. Que dentro de este decreto, el mismo descansa sobre 4 pilares fundamentales. 1, la flexibilización. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy presento la solicitud concursal con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 13 y de una manera muy rápida, sin auditoría por parte del juez concursal, se admite a la empresa. Que hoy, a diferencia de lo que pasaba con el capítulo ordinario, se podrá, sin autorización del juez concursal, pagar esas acreencias pequeñas respecto a los trabajadores y a los proveedores no vinculados, ¿sí? Que no tengan una estrecha relación con el deudor y que correspondan a un pasivo inferior al 5% del valor del pasivo total. ¿Qué quiere eso decir? Que ustedes podrán a sus trabajadores y a aquellos proveedores fundamentales para su operación pagarle en el trámite de la negociación, en el trámite del proceso, esas obligaciones sin tener que acudir a una autorización por parte del juez concursal. Y podrán incluso, que también está vedado por la ley 1116, para los procesos ordinarios, vender
parte de sus activos sin tampoco contar con la autorización de la Superintendencia de Sociedades o del juez respectivo para poder pagar esa clase de obligaciones. Me refiero a obligaciones laborales y de proveedores, y la ley ha dicho que son pequeñas bajo el entendido que corresponden a un 5% frente al pasivo total de una compañía. Pero también es flexible, o se habla de una flexibilización, porque se permiten acudir a una serie de figuras, como tiene que ver con, voy a intentar explicarlo de una manera muy ilustrativa, y es, perfectamente yo puedo, dentro de mi acuerdo de reorganización, bajo este marco del decreto 560, puedo contemplar figuras que me permitan modificar la prelación legal. ¿Qué quiere decir eso? Es que normalmente uno a quién le paga en un acuerdo de manera primera o principal, pues a los laborales, a la DIAN, a los acreedores garantizados, a los proveedores estratégicos y luego a los que no tienen ninguna garantía. Hoy se permite, por ejemplo, hacer acuerdos solamente frente a los trabajadores, con las mayorías exigidas en la ley, o solamente acuerdos con las entidades financieras, o un acuerdo con la DIAN, que tiene facultades incluso para reducir capital, sanciones e intereses. Entonces, ahí hay una flexibilización de lo que tiene que ver con algunas condiciones. Se permite también, y eso nos parece a nosotros bienvenido, es que normalmente uno de los grandes problemas de la insolvencia es el financiamiento post, es decir, que la empresa que se acoge a un trámite concursal perfectamente podría tener dificultades para acceder al crédito. Entonces, lo que se pretende es que haya una financiación garantizada para que se puedan acoger a los trámites de recuperación extraordinaria. Y eso se hace a través de un camino como es este. Cualquier acreedor que se la juegue por la empresa, que le inyecte recursos, podrá ser beneficiado con garantías frente a activos de parte del deudor en reorganización. Eso nos parece a nosotros positivo. También se podrá utilizar figuras como lo que se denomina el descargue de las obligaciones, la capitalización de acreencias, que lo que quiere decir en últimas es que capitalizar las acreencias es que cualquier acreedor de una empresa perfectamente pueda convertir de manera voluntaria el pasivo en acciones, cuotas, bonos de riesgo, etc. Es decir, pasa a ser o podría pasar a ser un socio de una empresa en estas condiciones. Y lo que corresponde al capítulo de la descarga de obligaciones es lo siguiente, es decir, que también nos parece a nosotros una figura bastante interesante acá, que no es nueva ni innovadora, sino que esa viene recogida de la ley 550 de 1999 y que es lo siguiente, es cuando resulte que el pasivo de la empresa es muy superior a lo que sería el valor del negocio en marcha, este se puede descargar, condonar, perdonar, en la medida en que los acreedores en sus mayorías superiores al 60% lo consientan, lo aprueben y adicionalmente que haya un avalúo que permita determinar cuál es el valor real de la empresa vista como un negocio en marcha. Un ejemplo se los explicará mejor que con las palabras que he señalado. Si una empresa tiene un pasivo total de 500 millones de pesos, pero resulta que valorado conforme lo establece la ley, no tiene un costo superior a 50 millones de pesos, llevarlo a un acuerdo sería poder pagar ese pasivo tan elevado en 14, 15 años. No, qué bueno es que eso lo pueda hacer. Entonces, a través del descargue de la obligación, en donde solamente el pasivo perdonado quede de la mano con lo que es lo que la empresa realmente vale. Es decir, si son 50 millones lo que vale el negocio en marcha o 100, se perdonaría el excedente, todo lo adicional, y entonces se permitiría llegar a un acuerdo mucho más flexible y mucho más rápido. Eso es parte de lo que tiene que ver con la flexibilización, pero también se permite, y entonces ahí ya me ubico en el punto de lo que es una negociación de un acuerdo en una situación extraordinaria como esta. Con la intención que yo le expreso a la Superintendencia de Sociedades a través de una solicitud para acceder a un proceso de negociación
extraordinaria de deudas, ya lo decíamos, se abre un espacio de 3 meses para negociar con mis acreedores, presentarle a la superintendencia o al juez el acuerdo para que ésta en una sola audiencia, de manera muy rápida, acuerde y confirme lo que se le presentó a través de un acuerdo de reorganización. Confirmación que de darse, es decir, si la aprobación se da, entonces tendrá un efecto igual que el que corresponde a el procedimiento ordinario que he venido explicando de manera paralela. ¿Qué quiero decir con eso? Si se presenta un acuerdo en donde el pasivo de la empresa sean 1.000 millones de pesos y resulta que sumado el valor total del pasivo, solamente un 65% de los acreedores, para el caso 650 millones de pesos frente a ese pasivo total, aprueban, están de acuerdo con apoyar el acuerdo de la empresa, el mismo de confirmarse, ¿qué quiere decir? Que le impone el cumplimiento absolutamente al total de los acreedores, para el caso a los 1.000 millones. Puesto en palabras diferentes, cuando un acuerdo es confirmado por parte de la Superintendencia de Sociedades, ello lo que implica es que vincula a la totalidad de los acreedores, absolutamente aquellos que no consientan o apoyen el respectivo acuerdo de reorganización empresarial. Y dentro de los otros ejes que he dicho consagra el decreto 560, tiene que ver con el punto de incentivos para los financiadores, para los financistas, es decir, para aquellos que se la jueguen por la empresa. Perfectamente puede pasar que alguien esté interesado en la empresa y diga, mire, yo, aparte de tener un pasivo ya, pretendo entregarle, inyectarle unos recursos frescos a la compañía y por jugársela por la empresa, entonces se permite que la ruptura de la prelación legal. Es decir, que perfectamente ese acreedor que puso recursos frescos se le pueda pagar en unas condiciones de ventaja por encima de todos los demás acreedores. Luego, entonces, por esa vía, fíjense ustedes lo interesante, recupera o puede recuperar lo que ya tenía en pasivo, pero también lo que ya ha colocado. No se olviden que a este acreedor se le pueden entregar garantías adicionales. Otro punto que consagra el decreto 560 tiene que ver con la posibilidad de lo siguiente. Como todos sabemos, la insolvencia aumenta la aversión al riesgo, es decir, que por esa vía las entidades financieras se han excusado en muchos de los casos para no entregarle créditos a estas compañías. Entonces, lo que ha hecho el decreto 560 es permitir que haya una serie de auxilios o beneficios tributarios establecidos en el artículo 12, 13 y 14 de dicho decreto, cuyo fin esencial es permitirle a la empresa en dificultades no pagar determinados impuestos o que no se le hagan determinadas retenciones, disminuciones porcentuales del IVA, y bajo ese concepto entonces lo que no se paga o lo que no me retienen a mí al prestar un servicio, entonces pues naturalmente eso mejora la liquidez. Desde luego que el decreto 560 consagra otra serie de medidas, pero que no es el punto de esta charla, pero básicamente las dejo enunciadas, que tiene que ver con, hay empresas que hoy se encuentran ejecutando acuerdos de reorganización, es decir, que ya pasaron por todo este capítulo de la ley 1116, suscribieron su acuerdo, obtuvieron el apoyo de sus acreedores y hoy están en una situación de dificultad porque también, desde luego, se ven afectados por la falta de ingreso de recursos. Luego, entonces, no tienen con qué pagar las cuotas asociadas al acuerdo. Entonces, lo que ha previsto aquí el decreto 560 es que se suspende por un término de 3 meses cuotas de abril, mayo y junio, las mismas para ser pagadas a partir del mes de julio. Nosotros le solicitamos al gobierno que no fuesen 3 meses, nosotros proyectábamos cuando menos una suspensión automática de 12 meses. Creemos que 3 meses va a ser insuficiente. Adicionalmente, bien también deben usted conocer un punto como este, y es que perfectamente puede pasar que una empresa en reorganización llega a una situación de liquidación. ¿Por qué razón? Porque su operación se ha venido absolutamente al piso o porque no pudo cumplir su acuerdo.
y figuras como esa o situaciones como esa. Entonces, al encontrarse en una liquidación, es decir, que la superintendencia o su juez le decretó la liquidación, entonces lo que ha querido aquí la ley o este decreto es que se permita que cualquier inversionista le inyecte recursos a esa empresa en liquidación con unas ventajas económicas para él importante que permita reactivar la empresa. Es decir, aquí, bajo ese adagio importante de que viva la empresa sin importar quién sea el empresario. Entonces, se permite esa figura, la de reactivación empresarial bajo el entendido de que cualquier tercero le inyecte recursos a la compañía ya en liquidación y bajo unas ventajas para él. Queda también, este es el otro capítulo que tiene que ver con los ejes estructuradores del decreto 560 y que corresponde a que se suspenden una serie de normas establecidas en la ley 1116, que en buena medida tienen que ver básicamente con la suspensión de la causal de disolución por pérdidas, así como la suspensión de otra serie de figuras como es una que corresponde a la incapacidad inminente de pago, que solamente sobre ella puedo decir que es que el empresario está hoy al día en el cumplimiento de sus obligaciones, pero proyecta que en un espacio de un año no va a poder atender esas obligaciones. Luego, entonces, eso es lo que se denomina incapacidad inminente de pago. Entonces, y con esto ya empiezo a finalizar mi intervención, voy a pasar al capítulo de las conclusiones. Y este punto entonces es vital. Implica para todos los actores, implica para todos los jugadores de la crisis empresarial, me refiero, empresario, asesores y los respectivos jueces, bien superintendencia de sociedades, o bien las cámaras de comercio que hoy, por virtud de la desjudicialización consagrada en el decreto 560, una vez se reglamenten, podrán atender esta clase de procedimientos que acabo de explicar, el de los 3 meses. Y en ese orden de ideas, todos los actores que nos vemos inmersos en esta situación, pues demanda de nosotros primero, que estos son procesos que hay que saberlos utilizar, que hay que saberlos aprovechar, que con buena fe, muy seguramente el empresario que pretenda recuperar su operación a través de estas figuras son extraordinarias, son muy bien vistas. Por eso en el mundo es tan usual hacer uso de esta clase de mecanismos, por eso las grandes empresas aéreas, de vehículos, y en general del sector petrolero, comercio en general, se han visto beneficiadas al acogerse a un proceso de esta naturaleza. En Colombia, desde luego que también muchísimas. También, advierto, muchos han utilizado la figura para afectar, para perjudicar a sus acreedores y desde luego eso no solamente lo rechazamos, sino lo desestimamos por completo porque en eso uno debe ser muy transparente y abierto. Y eso me pone en el punto entonces de cómo se lleva a cabo una negociación. Esto finalmente no es un tema ni de abogados ni de contadores. Esto es de negociadores, porque en últimas, una empresa en crisis, en un proceso de estos, se va a ventilar, a proyectarse a un nuevo negocio. Un negocio en donde lo común es que entonces yo preparo toda la información a la que hice mención, con el lleno de todo el rigorismo que debe imponerse uno cuando hace un trabajo. Y una vez conozco muy bien todas esas cifras, pues me siento con mis acreedores y les presento una negociación estratégica en donde a todos les digo, señores, o es esto o todos perdemos. Pero entonces un acuerdo se proyecta primero con los flujos de caja, primero con las proyecciones financieras, también con el conocimiento que uno tiene de cómo plantea una estrategia benéfica económica para la empresa que sea realizable, que sea cumplible. Finalmente, y en eso quiero ser muy enfático, sabemos de lo desolador que es el panorama, especialmente para el sector en el que ustedes se desenvuelven, pero con Dios de por medio, con las
estrategias, la innovación, el acompañamiento de un gremio como el que a ustedes cobija, con el liderazgo de cada uno de ustedes en sus respectivas empresas. Estoy totalmente convencido que podremos salir de esta situación, que ustedes podrán liderar cada uno a sus compañías para poder superar esta situación. Una última anécdota, que no con eso quiero que me vean como una persona falta de humilde, sino simplemente lo hago para que ustedes sepan que ante la dificultad hay estrategias y hay caminos que utilizar para superar cualquier problema que a uno se le presente. En esto de la insolvencia, en lo cual nos desenvolvemos en una firma como Urazán Abogados desde hace ya unos buenos años atrás, siempre había sido uno de mis sueños, lo veníamos trabajando desde hace alrededor de 4 o 5 años, poder reunir en un evento a los conferencistas y a los, como se le conoce a las personas que como yo se desenvuelven en las situaciones de crisis empresarial, reunir a los concursalistas más reconocidos a nivel mundial. Y obviamente, pues, ante esta situación, pues, yo quería hacer ese evento de manera presencial y, por supuesto, imposible. Entonces, hace un par de días se me ocurría, hombre, este es el momento idóneo, este es el momento propicio para lograr llevar ese objetivo a un buen término. Y entonces, un buen día, hace apenas 10 días, empecé a escribirle a esas personas a las que les hice referencia. Con la fortuna del Señor, que tal vez uno de los más reconocidos, al día siguiente me respondió: Juan Carlos, encantado, cuenta conmigo a esa conferencia. Y así se fueron sumando unos y otros. Y ese evento lo vamos a llevar a cabo este jueves 30 de abril a las 11 de la mañana, organizado por Urazán Abogados, y en donde en ninguna otra situación hubiera sido posible reunir a esa calidad de expositores que va a tener este evento, con personas las más destacadas de España, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Es un orgullo para nosotros, pero con esto quiero simplemente decirles a ustedes, fíjense que en cada uno de nuestros negocios, en cada una de nuestras actividades, siempre habrá un camino para enfrentar una situación de dificultad. Y ese es el mensaje con el que cierro hoy. Adelante, estamos unidos, sumando entre todos podemos hacer más, unidos podemos llevarle al gobierno un mensaje de mayor apoyo. La insolvencia en particular que yo lidero, que nosotros lideramos, se ha visto también muy golpeada por esta situación, pero fíjense ustedes cómo el gobierno de una u otra manera también nos ha escuchado. Por eso se emite el decreto 560, donde se contemplan figuras muy benéficas para todos. Y para allá debe ir el sector de ustedes, a obtener ese apoyo gubernamental. Les agradezco enormemente la atención que me han dispensado. Les agradezco, repito, y los invito a que cuenten con nosotros en lo que podamos apoyarle. Ahí están nuestras redes sociales, ahí están en los diversos canales nuestras propuestas, los videos, lo que hemos hecho, lo que hacemos, lo que seguiremos haciendo por el empresariado colombiano. Muchas gracias, quedo atento a las dudas que bien me puedan formular. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Adriana nos va a ayudar con el tema de las preguntas para que ayude a resolver ciertas dudas. Con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Juan Carlos, muchas gracias por la intervención. Voy a hacerte unas preguntas que han surgido de algunas de nuestras asociados. Hay una pregunta que dice, buenas tardes, muchas gracias por la valiosa información. Quiere saber si la suspensión de contratos es legal en este momento o en esta situación de un proceso de insolvencia. A ver, ahí hay 2 puntos, vamos a dividirlos de la siguiente manera. La suspensión de contratos de trabajo es legal
porque así lo establece el Código Sustantivo del Trabajo, cuando quiera que se presente una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Luego, entonces, en cada caso en particular, lo que habrá que evaluar es si efectivamente se presenta esta situación y si ello es así, entonces se produce la consecuencia que contrae el punto de la suspensión, que no es nada diferente a que el trabajador no sigue prestando sus servicios, el empleador no paga los salarios hasta cuánto tiempo desaparezca las causas que dieron origen a esa fuerza mayor. En consecuencia, la suspensión, claro, desde luego que es legal, es válida, es permitida. Claro, cada caso en particular se revisa, se analiza y si es aplicable la fuerza mayor, en consecuencia sí se podría hacer. Para ese capítulo no tendría nada que ver el punto de la reorganización, es decir, son figuras distintas. La suspensión es una figura exclusivamente laboral que no tiene ninguna incidencia ni ninguna implicación en lo que corresponde a el proceso de reorganización empresarial. Pero sí es bueno entonces aquí decir que si bien la suspensión no está asociada a la reorganización empresarial, cuando se presenta, sí tiene un impacto enorme frente al tema de los salarios y de los empleados. Y es que hasta el momento en que la empresa que se acoge a un proceso de reorganización empresarial, desde ese momento dejará, por virtud de la ley, porque la ley se lo prohíbe, no podrá seguir pagando las obligaciones salariales, salvo las restricciones y los beneficios que comenté acá, que es la posibilidad de que se haga uso del pago extraordinario del 5% de esas pequeñas obligaciones laborales. Juan Carlos, la siguiente pregunta dice, el proceso de reorganización veo que es muy útil para empresas grandes con muchas deudas. En el caso de las MIPYMES, sin muchos acreedores, ¿qué se puede sugerir? Excelente esa pregunta, muchísimas gracias. Digamos que el proceso de reorganización empresarial está orientado hacia todas las empresas independientemente del valor de los pasivos que tengan. Así como nosotros hemos manejado compañías con pasivos superiores a 250.000 millones de pesos, también hemos tenido compañías de valores inferiores en pasivo total a 500 millones de pesos. Es decir, que independientemente de cualquiera sea el valor de los pasivos, el efecto que implica el proceso de reorganización es igual para las grandes, para las medianas y para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Tanto es poder pagar un pasivo a largo plazo para aquellas empresas grandes como lo es para las pequeñas. En consecuencia, mi recomendación, obviamente esta es una recomendación general porque siempre uno tiene que revisar cada caso en particular con todo el detalle y con todo el nivel de cuidado para recomendar el mejor de los procesos. Pero hoy, en la medida en que la empresa pueda garantizar permanencia, el pasivo, si se logra controlar a través de un acuerdo de los que acabé de mencionar, me parece que terminaría siendo una muy buena opción. Por una razón, porque entonces hoy se están acumulando obligaciones, pues las mismas quedarán congeladas a través de esta clase de procesos y entonces si se reactiva rápidamente o cuando se reactive la operación de ustedes o de todos, recibirán ingresos, se los destinarán a fortalecer su operación y ese pasivo lo pagarán en unas condiciones de tiempo muy favorables, muy favorables. Juan Carlos, la siguiente pregunta dice así, ¿la circunstancia de incapacidad inminente de pago requiere del proceso de reorganización empresarial? Perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Me la devuelves? Que hubo una pequeña interrupción ahí, por favor. Claro que sí. Gracias. ¿La circunstancia de incapacidad inminente de pago requiere el proceso de reorganización empresarial? A ver, entonces también es una gran pregunta, digamos sobre eso lo siguiente. Frente al capítulo de los procesos ordinarios de reorganización, que fueron paralelamente uno de los que expliqué,
se mantiene vigente la causal de cesación de pagos, es decir, aquella que por más de 3 meses implique el no pago de obligaciones frente a más de 2 acreedores, como también la incapacidad inminente. Pero en el decreto 560, en la negociación extraordinaria y de emergencia, queda suspendida la causal de incapacidad inminente. Luego, entonces, solamente aplicará aquella que corresponda al incumplimiento de obligaciones por un tiempo superior a 90 días. Juan Carlos, hay otra pregunta. Dice Adolfo Marín, muchas gracias, Anato, por este interesante seminario. ¿La suspensión del contrato laboral por fuerza mayor o licencia no remunerada arrastra la liquidación de cesantías, vacaciones, intereses y prima o también se suspende? Bueno, creo que esta es como ya un tema más laboral. Pero me parece Pero prudente aplica. decir, Sí, me parece sí, señor. importante decir lo siguiente, mira, el solo hecho de que una empresa se acoja a un proceso de reorganización empresarial, valga decirlo, el mismo está basado en una serie de principios, 2 en particular, uno que se denomina el de la universalidad y otro el que se denomina de igualdad o la famosa par condicio creditor. ¿Qué quiere decir eso para los efectos prácticos y para responder la inquietud? Es que sencillamente, toda obligación debe, y todo activo, debe concurrir al proceso de insolvencia. Todos los activos de una empresa en dificultades deben relacionarse dentro de los activos de la empresa. A su vez, todos los pasivos deben presentarse al proceso concursal sin excepciones de ninguna naturaleza. ¿Qué quiere eso significar para la pregunta? Y es que un trabajador de una empresa que se acoge a esta clase de procesos, al cual se le deben cesantías, vacaciones, primas, demás prestaciones sociales, todas, incluidas los salarios, por supuesto, quedan prohibidas para efectos de que el empresario en esta situación las pueda pagar. ¿Por qué razón? Por la par condicio creditorum. Ninguna creencia, trabajadores, DIAN, etcétera, queda por fuera del trámite concursal. Absolutamente todas las obligaciones quedan suspendidas para efectos de pagarlas. ¿Y cuándo se retoman los pagos? Depende de lo que se pacte dentro de los respectivos acuerdos de insolvencia. Perfecto, Juan Carlos. Hay una pregunta, está muy relacionada con los temas de las agencias de viajes, sin embargo, te la voy a leer de pronto para que la ubiquemos dentro del contexto con reorganización. Dice, para el caso de las agencias de viajes, ¿cómo sería la relación con la IATA y aerolíneas para seguir manteniendo las placas de aerolíneas? Ok, claro, digamos que acá hay una situación particular y desde luego en alguna parte de esta charla lo decíamos, y es que aquí se ve afectado absolutamente todo el sector, absolutamente todo lo que es el turismo y todo lo asociado a él, pues presenta esta extraordinaria dificultad. Luego, entonces, yo diría que en buena medida, aunque esa clase de relaciones no propiamente hacen parte de los procesos de reorganización empresarial, sí, desde luego que van a cambiar muchos de los paradigmas de negociación frente a los cuales se manejan las diversas relaciones. Luego, entonces, aquí lo que yo simplemente podría indicar frente a ese tema en particular, el cual desconozco en buena medida, es que habrá que establecer nuevos canales de comunicación y de diálogo en donde se pacten unas condiciones económicas, comerciales, empresariales, sujetas a todo lo que es esta nueva realidad económica nacional y mundial. Perfecto, Juan Carlos. Ya, pues no sé si alguno de nuestros asistentes quisiera hacer otra pregunta. Ya, tengo otras. Si la empresa está al día en todas sus obligaciones, pero en su proyección a 3 o 4 meses sin vender, ya no puede cumplir, ¿qué puede hacer entonces?
Esa es, digamos, la situación específica de lo que corresponde a una incapacidad inminente de pago. Y como lo advertíamos nosotros, si bien habría que evaluar la posibilidad de que haga uso de los mecanismos extraordinarios cobijados o previstos en el decreto 560, para esa figura se mantiene, para esa situación en particular, se mantiene el proceso ordinario previsto en la ley 1116, bajo los aspectos benéficos tanto del uno como del otro. Entonces, siendo específico en la respuesta, perfectamente podría acogerse a un trámite ordinario de reorganización empresarial y beneficiarse de las estrategias y estructuras que allí se plantean. Perfecto. Juan Carlos, no sé si ahora sí nuevamente le hago la aclaración a nuestros asistentes, si alguno tiene alguna otra pregunta antes de que finalicemos, para podérsela hacer a nuestro conferencista antes de finalizar. Juan Carlos, nos llega otra pregunta. Dice así: buenas tardes. En ese sentido, cuando se entra en un proceso de reorganización, al suspenderse cualquier contrato que tenga la empresa y si el contrato tiene una vigencia de 1 año, al retomar labores la empresa continúa en el mismo contrato por el tiempo que hace falta para llegar al año o corre el tiempo del contrato, incluso si la empresa está en proceso de reorganización. No sé si fue clara para ti. Digamos que vamos a hacer uso de algún conocimiento para poderle dar la mejor de las respuestas. A ver, no olvidemos que una cosa es el capítulo laboral y otra completamente diferente, el que corresponde a el proceso de reorganización o recuperatorio. Dentro de la reorganización empresarial, por el solo hecho de una empresa acogerse al proceso, por ese solo hecho, ya le quedan cobijadas una serie de prohibiciones. ¿Cuáles? Pagar las obligaciones hasta ese momento existentes, las cuales, repito, y en eso quiero ser enfático, solamente las podrá nuevamente pagar en los términos del respectivo acuerdo. Ahora, lo que tiene que ver con la suspensión de un contrato de trabajo, el artículo 51 de la ley 50, lo que señala es que si se presenta una circunstancia, fuerza mayor o caso fortuito, que conlleve a la suspensión del contrato de trabajo, este quedará suspendido con las consecuencias de no trabajo, no pago, sí mantenimiento de seguridad social, hasta tanto desaparezcan las causas que le dieron origen a esa situación. ¿Qué quiere eso decir? Siendo práctico, que en el momento en que ya nuevamente se permita el trabajo para las agencias y en general para el sector turismo, pues habrá que estar atentos a ese momento porque ese será el momento en el cual desaparezcan las causas y el empleador está obligado a nuevamente a citar a sus trabajadores para que desempeñen nuevamente la labor y se reactive nuevamente el contrato de trabajo. Dejemos en claro, la suspensión del contrato y la terminación del contrato son figuras antagónicas. La suspensión implica que el contrato se mantiene, solamente que las obligaciones principales quedan dispensadas en el tiempo. Mientras que la terminación de un contrato, pues por supuesto lo que implica es que desaparecen de manera definitiva las obligaciones que en él quedan consagradas. Juan Carlos, tenemos otra pregunta y dice: ¿como persona natural puede aplicar a la insolvencia? Excelente pregunta y la respuesta es que sí, efectivamente, una persona natural puede acogerse a un proceso de recuperación o de negociación de deudas, solamente que bajo unos principios y unas reglas relativamente disímiles y diferentes. Lo explico. El régimen concursal colombiano establecido en la ley 1116 aplica para personas jurídicas, empresas, o para personas naturales comerciantes.
mientras que el régimen aplicable para las personas naturales no comerciantes es el proceso de negociación de deudas establecido en nuestro Código General del Proceso, que en últimas comienza con una solicitud de una negociación y termina también con un acuerdo, en condiciones relativamente parecidas a lo que es el proceso ordinario señalado y expresado en la Ley 1116. Nos hacen una pregunta referente a arrendamiento, te la voy a decir. Dice, en cuanto a un contrato de arrendamiento de oficina, si no se llega a un acuerdo con el propietario, ¿se aconseja incluirlo en el proceso de insolvencia? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que nosotros lo que hemos venido diciendo a lo largo de unas intervenciones recientes es, lo que ha dicho los decretos en ese sentido por parte del gobierno es que invita a una negociación privada, en donde obviamente si yo no puedo acceder a un lugar de prestación de servicio de trabajo, no porque yo quiera como arrendatario, sino porque por ley está prohibido, pues lo mejor es que bajo ese concepto haya un punto de equilibrio en donde se disminuya el canon de arrendamiento de manera porcentual, de manera total, cada caso en particular siempre hay que revisarlo, que solamente se haga el pago de los servicios públicos, de la administración, etc. Es decir, ahí hay una amplia posibilidad de negociación entre deudor arrendatario y entre acreedor arrendador. Pero bien puede pasar que no haya ningún acuerdo. Y si no hay acuerdo, también, por virtud del principio de igualdad o de la par condicio creditorum, esa clase de obligaciones también quedan supeditadas al proceso concursal y en ese orden de ideas no solamente no se pueden pagar, desde que yo me acojo a un proceso de estos, sino que también se podrán atender hasta el momento en que se le empiece a pagar a través de un acuerdo, como se le pagaría a todos los demás acreedores conforme lo pactado en el acuerdo. Tenemos otra pregunta que dice así, la figura del promotor, ¿cómo está estipulada en el decreto 560? Muy buena inquietud, hay, digamos, varias cosas al respecto. El promotor es una figura que de antaño está establecida en las legislaciones concursales del mundo. En Colombia, lo que específicamente trae la ley 1116, es una figura excepcional, habida cuenta de que hoy la regla general es que el representante legal de la empresa a su vez puede fungir o actuar como promotor. Y la función del promotor es concretamente servir de puente, de intermediario, de comunicador entre el deudor y los acreedores, velando porque el proceso de reorganización se lleve a cabo de una manera transparente, por un lado. Por el otro, el decreto 560 consagra también la figura del promotor, pero también aplicaría la misma situación que señalé. Sería la excepción, porque obviamente un promotor tiene un costo. Y hoy en una situación de crisis como la que estamos viendo, pues fácil o flaco favor se le haría a la empresa en dificultades cargándole la figura del promotor, quien tendría que pagarle unos recursos. Entonces, por eso hemos dicho, y así se está viendo hoy a lo largo de hace ya mucho tiempo, que la superintendencia y los jueces civiles del circuito en buena medida y en buena hora están accediendo a nombrar siempre a los representantes legales quienes actuarían en condición de promotor. Valga decirlo aquí, el suscrito pues tiene la condición de promotor, liquidador e interventor de la lista auxiliar de la Superintendencia de Sociedades, pero pregono más que es mejor que se le designe a la empresa, no un promotor, sino que el representante legal lo pueda hacer, obviamente en la medida en que esté bien acompañado y bien asesorado. Juan Carlos, ya digamos que en este punto ya resolvimos las inquietudes que surgieron de parte de nuestros asistentes. Entonces, no sé si quieres dar alguna última conclusión. Por supuesto, agradecerles absolutamente a todos
los asistentes, a quienes nos han escuchado en esta intervención, e invitarlos a que analicen bajo la frialdad que debe permitirle a un buen hombre de negocios tomar decisiones, considerar la posibilidad de hacer uso de esta clase de mecanismos en la medida en que bajo este concepto se permite y se pretenda siempre recuperar las empresas, mantener los empleos y pagar las obligaciones. Así es, Juan Carlos. Gracias a ti, a Urazán Abogados, por haber hecho esta alianza, por brindarnos una información tan valiosa que sabemos que para nuestras agencias es de bien recibido esta información. Y creo que así ya damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Nuevamente un agradecimiento a ti y a Robert, que también fue una persona importante para poder llevar a cabo esta conferencia. Gracias a todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias a Nato. Les deseamos lo mejor, así como a todos sus asociados, y un saludo especial a Adriana, a Robert y a todos quienes estuvieron hoy con nosotros. Muchas gracias.